Buenos días a todos, chicos, espero que se encuentren muy bien a pesar de la cuarentena que avanza otra semana más, pero hay que tener en claro que siempre es por nuestra salud y más que nada para mantenernos fuertes y sin peligro frente a todo este problema que se está generando a nivel mundial. Bueno, sin más, vamos a empezar con la nueva clase de esta semana. Les saluda su profesor Ricardo Bando y vamos con todo. Entonces, la clase de esta semana se va a centrar en la contradicción en las nuevas repúblicas. Esta contradicción en las nuevas repúblicas tiene un tinte bastante histórico. ¿Por qué? Porque para podernos adentrar en esa contradicción es necesario poder partir desde los procesos de integración que han existido previo a esas repúblicas para después darnos cuenta en qué se contradicen todos estos procesos. Entonces, empezaremos con la Gran Colombia. Después de lo que vimos la clase pasada de la liberación, la emancipación hispanoamericana, nos vamos a topar ahora con la Gran Colombia. Y vamos a empezar por el primer Congreso de Angostura, el cual se instauró el 15 de febrero de 1819 por Simón Bolívar, en donde se dio comienzo a esta Gran Colombia, a la idea o al sueño bolivariano que tenía Simón Bolívar frente a cómo quedaría después de la liberación toda la parte andina de América. Entonces, como podemos observar aquí, después de las batallas del Pantano, de Vargas y Boyacá, en 1819 se da este Congreso de Angostura en donde se sientan las bases para la formación de la Gran Colombia. Ahora bien, ¿quiénes se encontraban participando de esto? Venezuela, Quito, el cual enmarcaba también a Guayaquil, y Cundinamarca. Si se lo piensa de alguna forma, nos daremos cuenta que Bolívar iba a ser nombrado el presidente de esta Gran Colombia junto a Nariño, vicepresidente. Una difícil anexión guayaquileña. ¿Por qué tenemos ese punto? Bueno, como mencionamos aquí, Quito se encontraba conformando también a lo que era Guayaquil, pero, y esto hay que dejar bastante en claro, Quito aceptó unirse, Quito a la región, podríamos llamarla de la sierra actualmente, aceptó acceder a esa Gran Colombia, a esa idea de integración. Por el contrario, Guayaquil, las élites guayaquileñas querían mantener su rol de una individualidad por medio de San Martín, el cual fue el libertador de esa región, y querían mantener su libertad alejados de esos preceptos de la Gran Colombia o de esa idea que tenía. Fue de esta forma que, a pesar de que en un principio fue una difícil anexión, se dio paso a la formación de esta Gran Colombia, pero tuvo bases muy endebles, en donde cada uno de estos diferentes actores, como podemos ver, Venezuela, Nueva Granada, Ecuador, todo lo que era Cundinamarca, no estaban de acuerdo, no se sentían alineados a estas nuevas políticas que se podrían llegar a implementar en la Gran Colombia, razón por la cual para el año de 1830 deciden alejarse de esto. Podemos ver aquí el fallo que existe en la integración, en la primera integración de la región, lo cual posteriormente veremos cómo se genera una contradicción. Ahora, nos centraremos o pondremos un mayor énfasis en el Congreso de Panamá
o el Congreso de Anfictionías, como también se lo conoce. Entonces, este congreso se realizó el 22 de junio y el 15 de julio de 1826, a la par de que a unos 4 años, escasos 4 años, de que surja esa independización. Entonces, tenemos ese Congreso de Panamá, que ¿qué era? Era una confederación de los pueblos iberoamericanos que iba desde México hasta Chile y Argentina. Entonces, si podríamos hacer una relación aquí en un dibujo hecho a breve rasgo, tenemos aquí a la zona americana, donde hasta esta zona se encontraría México, y a partir iberoamericano, este congreso se realizaría desde México hasta esta zona de Chile y Argentina, que vendrían a ser los polos de América. Entonces, este congreso o esta integración que se planteaba buscaba una unificación, una unión, un proceso integrador de todos estos países, estas repúblicas que se vinieron a formar. Entonces, ¿quiénes se encontraban como asistentes? México, Perú, la República Federal del Centro de América, que vendrá a ser esta zona, la Gran Colombia, que observamos previamente que sería toda esta zona, y los representantes, un representante tanto de Reino Unido y un representante de Países Bajos que asistieron como observadores a este Congreso de Panamá. ¿Qué se planteaba o qué se tenía previsto como agenda en este Congreso? Primero, afianzar la independencia, la seguridad interna y la no intervención. ¿Una no intervención de quiénes? De la zona norte de América. ¿Por qué? Hay que dejar en claro, dentro de las visiones de Simón Bolívar, podemos tener la idea, y de hecho él lo expresa, que América del Sur, desde la parte mexicana, se tiene que independizar, tiene que llegar a unirse, porque él pensó y ya miró a futuro cómo iban a resultar las cosas, de cómo esta zona iba a ejercer un dominio con aras un poco, podríamos decirlas, de hegemónicas, una idea muy proteccionista, y como actualmente se menciona, el patio trasero de Estados Unidos. Simón Bolívar tenía esa idea, y sumado a la lejanía que buscaba tener de los países europeos, ¿qué quería? Afianzar esta independencia por medio de qué, de la integración, generando una seguridad interna, poniendo un énfasis en el poder militar, en el poder político, el poder estratégico, y sumado a esto la no intervención, como mencionamos antes, tanto de Estados Unidos como de las potencias europeas que existían. Como cuarto punto, la igualdad jurídica entre todas las naciones, donde toda la región, que sería de América hasta México, toda esta región tenga una igualdad jurídica frente a todas las naciones, con vistas a un proteccionismo iberoamericano. Además, sumado a esto, era la relación entre los estados por medio de un congreso plenipotenciario permanente, que este congreso permita una movilidad que facilite esa igualdad entre cada uno de los estados. Finalmente, una reforma social basada en la libertad y la paz. Una libertad y la paz que garantice estos 3 preceptos principales, pero que tenga la aspiración de poder soportar o hacer un frente a las posibles invasiones
del norte o las invasiones europeas. Ahora bien, ¿por qué no se dio esto o por qué esto no se pudo concretar? Y es simple, por la simple idea de cada una de estas unidades o estados de tener un realismo, si lo podríamos llamar de esta forma, que los separe, que simplemente genere esa dicotomía, ese alejamiento entre cada estado. Esos intereses individuales fueron los que no permitieron que exista este Congreso, esta integración para poder hacer frente. Y como podemos observar ahora, nos encontramos en el tercer mundo, en las vías de desarrollo, que por no tener una base sólida la cual hubiese sido este Congreso, no se pudo llegar a concretar este soporte para América. Y después de tener esa lógica de que el Congreso, y la Gran Colombia fallaron por esas ideas tan individuales, entramos en la contradicción. ¿Cómo? Por medio de la dependencia económica que se fue generando posterior a esto, hacia los estados grandes, hacia esos entes que vendrían a ser hegemones sobre América, se genera esa contradicción, que junto a la necesidad de incrementar la producción agrícola, que lamentablemente no tuvieron una industrialización, esta zona se generó en aras de incrementar esta producción agrícola. ¿Bajo qué? Bajo el capital extranjero como una salvación, una doctrina que le salve para poder mantenerse a flote como estados, generando, como podemos observar nuevamente, la dependencia económica. ¿De quiénes? En su mayoría Alemania, Inglaterra, Francia, posteriormente Estados Unidos, generando ¿qué? Una neocolonización bajo las extracciones de minerales y petróleo y el paso a las multinacionales, las cuales se construyeron a partir de esta época bajo la contradicción que se fue armando por los fallos generados en los procesos de integración existentes. Ahora vamos a hablar del nuevo proyecto criollo. Ya tenemos en claro de la contradicción que se generó, cómo afectó, cómo la integración no se dio. Pero ahora este nuevo proyecto criollo, ¿qué buscaba? Bueno, primero hay que tener en claro quién se encontraba sobre. Y tenemos en la presidencia de Gabriel García Moreno, que se encontraba bajo el poder o como primer mandatario de Ecuador, ya como un estado soberano. Pero ¿qué características tenía este nuevo proyecto criollo? Un régimen de estamentos con privilegios que garantizaba los privilegios a las personas con mayores ingresos, mayores recursos, la gran élite de aquel entonces, excluía a la mujer del voto, se otorgaban latifundios a la clase privilegiada. Esta relación clara podemos observar el cobro de diezmos y un regreso en algunas zonas a la esclavitud, que favorecía a esta clase privilegiada. Esto nos demuestra que era un conservadurismo económico que también lamentablemente hizo que se genere un proteccionismo que afectaba a las pequeñas personas que querían llegar a surgir y que lamentablemente, vuelvo y repito, no pertenecían a esos grupos de poder privilegiados, haciendo que con este proteccionismo se genere un límite de comercio internacional. ¿Afectando a quién? Afectando al Estado ecuatoriano de aquel entonces. Ahora bien, tras haber analizado cómo se genera ese nuevo proyecto criollo como antecedente a esa contradicción que se da en toda América Latina, en toda Iberoamérica, sumado a un Congreso fallido, a una Gran Colombia fallida,
tenemos este proyecto criollo, esta contradicción, que nos lleva actualmente a poder entender cómo es que se ha ido desarrollando la política la política y la economía, en torno a estos antecedentes históricos que enmarcan cuál es el comportamiento de la sociedad, más que nada de raíces hispanas, frente a la hegemonía que se ha venido causando y a su falta de integración y a su falta de poder integrarse como un grupo establecido. Ahora, tras haber concluido esto, nos vamos a referir al deber, en donde van a tener que hacer un énfasis en qué fue la Gran Colombia. Consultar más, ver en el libro, poder entender qué era la Gran Colombia, qué tenía, sus características, también qué se buscaba con el Congreso de Panamá, lo mismo, argumentar con las propias palabras, con su propio entendimiento, cuál fue el objetivo más importante de la agenda en ese Congreso. Tocamos 4 puntos. ¿Cuál de esos es el más importante para usted y por qué? Explicar la contradicción existente en las nuevas repúblicas. Explicar, tras su entendimiento, cómo se genera esa contradicción, por qué se viene, investigarlo más, qué tiene esa contradicción de por sí en la actualidad. Y leer y hacer un pequeño resumen de máximo 200 palabras de las páginas 96 y 97 del libro de texto que ustedes poseen. ¿Para qué? Para poder tener ya una introducción para la siguiente sesión. Finalmente, lo único que tengo que hacer es agradecerles y esperar que esta situación vaya saneándose para podernos ver ya en las aulas de clase. Espero que se cuiden, no salgan de casa y mantengan a sus seres queridos bien con ustedes, de una forma tranquila. Cuídense y espero que nos podamos ver en la siguiente sesión. Muchas gracias. Se despide su profesor Ricardo Bando. Muchas gracias.